El libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 7 en adelante, lo que está relacionado con la iglesia de Filadelfia. Puedo confesarles que de todas las cartas que aquí leemos, de estas 7, Filadelfia es la que me llama bastante la atención, porque en ella se expresa la actividad plena de una asamblea desde aquellos tiempos cuando recibieron el Evangelio por primera vez, como hasta en nuestros días, cuando hermanos que se preocuparon por predicar la sana doctrina a fines del siglo XVIII y XIX, y nos alcanzó a nosotros, aquí a ustedes en Guatemala, y también a nosotros en la parte de México, en el estado de Chiapas. También, hermanos, la palabra de verdad, la sana enseñanza, nos hemos gozado en ella. Y al leer esta carta a Filadelfia, que dice lo siguiente, nos hace recordar también lo mismo. El versículo 7 del libro de Apocalipsis, y dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una gran puerta, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, hermanos, así concluye la lectura de esta carta a Filadelfia. Bien, cuando leemos las primeras palabras, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Entonces nosotros tenemos que transportarnos a aquella asamblea que existía en Asia Menor. Las cartas que fueron escritas a las iglesias de Asia Menor, que aquí solo mencionan 7, pero no eran 7, habían más de 7. Por las características y por la ubicación que tenían cada una de las iglesias y la manera en que estaban viviendo en ese momento, el Espíritu de Dios y el mismo Señor envía una carta a cada una de las iglesias. Y a cada una le dice: yo conozco tus obras. Muy bien. Filadelfia es una ciudad que hasta el día de hoy existe, con otro nombre, pero existe Filadelfia todavía. Pero en aquellos tiempos, cuando Filadelfia estaba en su esplendor, esa ciudad, dice la historia, que no lo revela la escritura, pero la historia secular lo revela, que era una ciudad muy próspera, en un valle muy rico, que la ciudadanía gozaba de una forma de vida con tanta amabilidad que dependía de una razón muy simple. Dicen que en aquellos tiempos un gobernante
que se ocupó de aquella ciudad en mantenerla y gobernarla, tenía un hermano carnal, ¿verdad? Y según la historia dicen que este Eumenes tenía un hermano, Atalo. En la ciudad ellos eran los gobernantes, al grado que Eumenes amaba mucho a su hermano. Lo amaba de una manera visible, que toda la ciudad decía, sí, estos hermanos se aman mucho. Y no cabe duda que a veces una actitud de un gobernante se puede imitar, se puede ejemplificar, se puede de una manera hacer lo mismo, como sucede en nuestros hogares, ¿verdad? El padre ama a la esposa, la esposa al esposo, los hijos copian esa manera de vivir, se aman mutuamente y esa familia es feliz. Pero si es lo contrario, también habrá un desastre allí. En esta ciudad entonces era muy común y muy fuerte el amor que este hombre tenía a su hermano carnal. ¿Cómo lo demostraba? No es necesario que hagamos tantas deducciones. ¿Tiene usted una hermana, hermano? ¿Lo tiene? ¿Lo ama, hermano? ¿Como hermano carnal lo ama? ¿Sí? ¿Y cómo sabe usted que lo ama? ¿Y cómo sabe su hermano que lo ama? ¿Le ha hecho alguna vez algún regalo? ¿Verdad? Le ha dicho, hermano, te vine a visitar, pero mira, te traigo esto. Y el otro hermano, mira, ahora te traje y te traigo esto. Oye, te invito a mi casa a comer. Oye, ¿no podrás venir este día y que platiquemos y pasamos un día alegre? Hermanos, ¿tenemos hermanos carnales? ¿Podemos hacer eso, hermanos? ¿Lo hemos hecho? El amor filial se aflora en nuestra manera de vivir, pero en este lugar, la filialidad o el amor filial, que es, a eso se debe el nombre de Filadelfia, al grado que el amor de aquellas personas sobreabundó, que pues la ciudad mejor le pusieron Filadelfia, que quiere decir amor de hermano, amor fraternal. Sí, y así se conducían. Imagínense que aquella sociedad llena de ese amor mutuo entre personas, cuando oyeron el evangelio de Jesucristo, porque la palabra dice que toda esa región de Asia oyeron la palabra. Cuando Pablo se estableció en Éfeso, estuvo allí, dice, por 2 años predicando en una escuela de un tal Tirano, y dice que toda Asia llegó y conocían la palabra y conocieron el evangelio. También llegaron los de Filadelfia, creyeron la palabra, y cuando se establecieron como asamblea, bueno, es por demás decir que si eran buenos amigos como inconversos, como creyentes, se potencializó ese amor, ¿verdad? Así pasa. Filadelfia entonces era una asamblea, una iglesia donde el amor fraternal, el amor de amigos también se había potencializado por la sencilla razón de que el Señor había venido a sus vidas. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, lo leamos, no pierda esta cita de Apocalipsis 3 porque vamos a regresar. El Evangelio de Juan, y vamos a leer ahí el capítulo 13. Capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuándo dijo el Señor estas palabras? Lo dijo cuando estaba aquella noche en aquel aposento alto, después de haber celebrado la última Pascua con sus discípulos, después que dio el bocado a Judas y le dijo:
lo que vas a hacer pronto, hazlo rápido, porque tú eres el que me entregas. Y se enojó Judas, ¿verdad? Y salió enojado aquella noche. Después que Judas salió, el Señor le da este mandamiento nuevo a sus discípulos. Aquí ya habían 11, no cabe duda. Y le dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Aquel grupo eran judíos. ¿Conocían este mandamiento, hermanos? A veces le pregunto a los jóvenes, ¿conocían este mandamiento los discípulos? Un mandamiento nuevo os doy, que el amor unos a otros lo conocían los judíos. Como judíos, ellos conocían el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿verdad? Y cuando al Señor los fariseos le hicieron una pregunta y le dijeron que cuál era el mandamiento principal de la ley, el Señor le dijo esto. Y además dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Pero ¿se ha puesto a meditar en el mandamiento que decía la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la misma ley decía, aborrecerás a tu enemigo. Porque el mismo Señor lo corrigió cuando Él dijo, la ley dice que hay que aborrecer al enemigo, pero yo os digo, amad a los que os maldicen, a los que os persiguen. Y Él le dijo, amad a vuestros enemigos. Entonces en la ley tenían ese conocimiento de amar solamente al prójimo. ¿Quién era el prójimo en la ley? Aquellos que vivían a un lado, que eran de la misma raza. El que vivía enfrente, a un ladito, ese era su prójimo. Pero el mandamiento un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese mandamiento era desconocido para los judíos. Porque cuando el Señor vino a este mundo, cuando el Padre manifestó su amor para con el mundo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre amó al mundo y envió a su Hijo. El verdadero amor es que Dios nos amó. El mensaje que nos acaba de anteceder habla a los que no han creído en el Señor que Dios le ama así como está, pecador. Y a veces suena un poco pesado cuando le aumentamos que somos pecadores miserables, porque así lo somos, ¿verdad? Éramos pecadores miserables, pero el Señor nos amó con ese amor, enviando a su Hijo. Y cuando el Señor apareció aquí en la tierra, Él comenzó a predicar la buena nueva de salvación. Y Él decía, para eso he venido, para que sean salvos creyendo en mí. El que en mí cree tiene vida eterna, ¿verdad? El amor de Dios manifestado en el Señor. El amor del Señor es que Él podía amar lo que el judío, lo que la ley no podía amar. Trajeron a una mujer sorprendida en el mismo acto del pecado y le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida y la ley dice que debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Él no dijo nada a los que estaban ahí cuestionándole. Solo dijo, el que no tenga pecado que lance la primera piedra. Y la mujer estaba allí. Jesús pudo haber levantado una piedra y lanzársela porque Él era el único que no tenía pecado. Pero cuando levantó la vista y la mujer ahí esperando qué le iba a decir, le dijo, mujer, todos se han ido, ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. El amor de Dios así a las personas. Los he amado, dijo el Señor. Amó a sus discípulos. Amó a Judas Iscariote. ¿Lo ha pensado eso, hermanos? Judas Iscariote anduvo con Él todo el ministerio, ¿verdad? Y saber quién le dio una bolsa por ahí, algo grande, ¿verdad? Y ella echaba todo lo que conseguía por ahí, y dinero y lo que fuera, ¿verdad? Y parece que de ese dinero que él recolectaba, parece que comía bien, porque estaba bien rechonchito. ¿Sí, hermanos? Sí, y eso se puede demostrar cuando dice que se ahorcó. Y si fue una rama donde se ahorcó, dice que no resistió y cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Bueno, ¿cómo se pudo reventar? Es que estaba bien grueso, ¿verdad? Sí, sin ofender a los hermanos
que están por acá, ¿verdad? Sí, disculpen. Pero parece que Judas comía bien. Sí, se extraía de la bolsa. Y mire, sucede algo. Jesús lo amaba. Él nunca le dijo nada. Nunca le dijo, hey Judas, te acabas de sacar unas monedas. Si él lo sabía todo. Él sabía que Judas lo estaba haciendo, pero él lo amó hasta el final. ¿Sabe qué dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Su amor era de esa manera. Sí, hermanos. Así que cuando el Señor le dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Era un mandamiento nuevo. Sí, un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento nuevo tuvo una base bastante grande en los creyentes y en las asambleas de aquel tiempo y hasta el día de hoy, hermanos. Sí, hasta el día de hoy. Por eso dice que aquí, volviendo a Apocalipsis, volvamos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 3, donde dice a la iglesia de Filadelfia, sabemos que entonces Filadelfia habla del amor fraternal. Sí, hermanos, los hombres que nos antecedieron predicando el evangelio en esos lugares y hablando precisamente del hermano Carlos Kramer, no lo conocí personalmente, no lo conocí, pero conocí de primera mano a los que anduvieron con él. Sí, y ellos decían, don Carlos era muy amoroso el hermano. Me contaba una anécdota del hermano Carlos. En una ocasión dice, fuimos a una asamblea, no recuerdo qué lugar me dijo, pero llegamos a la asamblea y después de la reunión el hermano Carlos preguntó, y el hermano fulano de tal, el que comenzó la obra aquí, hermano no vino, es que está enfermo, hermanos, no se puede levantar, está enfermo, vamos a verlo, vamos a orar por él. Y llegaron a la casa del hermano, pues ahí estaba el hermano postrado en su lecho, y después que oraron por él, los hermanos por ahí le dejaron lo que pudieron y dice el hermano, yo vi que el hermano Carlos estaba inquieto porque no llevaba ni un quetzal en la bolsa, dice el hermano. Pero su esposa Margarita, dice, hacía días que le había regalado un reloj fino, un reloj valioso, un reloj que valía muchos quetzales. Entonces yo vi que el hermano se comenzó a destrabar su reloj y le dijo al hermano que estaba postrado, hermano, no tengo dinero, pero mira, a ver qué haces con este reloj, lo vendes, tal vez te dan algo. Y se lo dejó. Dice el hermano, cuando llegó aquí, creo que aquí vivían, hermano. Cuando vino el hermano Carlos, dice, y su esposa, lo primero que vio fue la mano. Oye, Carlos, ¿y el reloj que te llevaste? Ay, mi amor, un hermano muy necesitado, se lo dejé. Pero Carlos, ¿qué estás haciendo? Ese reloj valía bastante. Y dicen, ya no lo vuelvo a hacer, amor. Pero se lo dejó. Le dejó ese reloj. El amor fraternal, el amor a los hermanos se demostraba de esa manera, hermanos. Sí, pero así como él amaba, también dice unos otros hermanos que lo conocieron, también él era estricto, hermano, dice. Era muy cabal. Y al hermano que me contó eso de primera mano, porque a él le sucedió, de esta asamblea, por supuesto, dice, bueno, me convertí al Señor, dice él. Y ya comencé a querer predicar y predicaba, dice el hermano, pero cuando predicaba el hermano Carlos me quedaba viendo y solo me veía, no me decía nada. Ya cuando salía por allá, oye, eso que dijiste no estuvo bien, te equivocaste, aprende, lee más, pero no te desanimes, sigue predicando. Y con esa insistencia volvía a subir el hermano y se volvía a equivocar. Y un día dice que le dijo, hermano, ven, acércate. ¿Cuántas veces te voy a decir que lo que dijiste no está bien? Ya debes leer la palabra. Debes preocuparte por que hagas mejor las cosas, porque yo no todo el tiempo voy a estar, me voy a morir y te vas a quedar. Yo quiero que aprendas bien. Y dice, y se enojó tanto el hermano que dice que ya usaba un bastón en ese tiempo, levantó su bastón y pácatelas en la cabeza, ¿verdad? Dice el hermano, yo sentí que me asentó el bastonazo, pero no le dije nada, ¿verdad? También eso es amor, hermano, ¿verdad? Pero solo don Carlos podía hacerlo eso, hermano. Aquí los hermanos no se deberían hacer eso, ¿verdad? Sí, hermanos,
Ese amor que él tenía para los hermanos que hicieran bien las cosas, ese amor que él tenía, lo demostraba de otra manera, ¿verdad? Bueno, solamente voy a contarle 3 anécdotas de don Carlos porque las guardo en mi corazón. Dice otro hermano en otra ocasión, el hermano era muy cabal, dice. Fuimos a visitar a los hermanos en una asamblea, dice. Y llegamos y ya que terminó la reunión, dice, hermano Carlos, ya que usted vino, ¿por qué no vamos a ver a un hermano que ya tiene como unos 3 meses que no ha venido? Dice el hermano, ¿y por qué no ha venido el hermano? Es que está rebelde, hermano, no puede venir. No, hermanos, yo vine aquí a alentarlos a ustedes, no vine a amansar burros, dice que le dijo con esas palabras. Sí, claro, imagínense. Así que él era muy definido, amaba a los hermanos, pero tampoco iba a forzar a ninguno, ¿verdad? Para que llegara a la asamblea. Cuando hablamos entonces del amor filial, del amor en el Señor, hay algo que sucede en nosotros, hermanos. Lo de Filadelfia dice que él amaba, los de Filadelfia se amaban así entrañablemente, al grado que el Señor se presenta en esta iglesia, no como Juan lo vio, con el pelo brillante, los ojos como llama de fuego, no como los pies que refulgían como el latón cuando está en su mejor brillo, ni lo vio como una espada como una espada en su lengua. No, en Filadelfia él se presenta como el santo, ¿verdad? Dice el santo, el verdadero santo. ¿Por qué? Porque si los hermanos de Filadelfia vivían en una amistad muy estrecha, vivían también en santidad, apartados para el Señor de toda manera de vivir incorrecta. Porque la palabra santo significa siempre apartado para Dios, apartado para Él. Lo de Filadelfia entonces era una asamblea santa, apartada de la corrupción que había en ese tiempo. Podemos decir que las asambleas de hoy también, ¿verdad? Que así se puedan nombrar cada asamblea en cada lugar, una asamblea santa, apartada del pecado, del mundo, de la mundanalidad. Y cuando dice el santo, el verdadero, era porque los hermanos de Filadelfia, habiendo aprendido la palabra con esa fidelidad con que amaban al Señor, también predicaban y practicaban la verdad que habían aprendido desde cuando fueron creyentes. Hermanos, nos conviene siempre practicar la verdad expresada en las Escrituras. A la palabra no podemos añadirle más cosas y hacer cosas que no están escritas, ¿verdad? Pero cuando dice el santo y verdadero, el Señor sabía que aquella asamblea de Filadelfia se conducía de una manera santa y de una manera verdadera, que Él podía llegar y estar con ellos con esa tranquilidad y con esa certeza que se estaban conduciendo de esa manera. Continúa la lectura. Dice, el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿verdad? Cuando aquí hace mención de una llave, la llave de David. Bueno, ¿qué quiere decir eso, verdad? ¿Qué cosa quiere decir una llave? Sabemos que en las Escrituras, cuando habla de una llave, habla de tener autoridad para hacer las cosas, ¿verdad? Si era la llave de David, es que aquel que venía de la descendencia de David, el Señor Jesús, tenía esa autoridad para mandar a hacer las cosas. Y no solamente se menciona aquí una llave, sino si ustedes leen en el capítulo 1, también dice que Él tiene la llave del infierno y de la muerte, ¿verdad? Y a Pedro le dijo, a ti daré la llave del reino de los cielos, porque eso significaba que tenía el Señor autoridad para enviar a Pedro y predicar el evangelio a los gentiles y comenzando con los judíos. Y cuando aquí le dice, tiene la llave de David, quiere decir que el Señor tenía toda la autoridad en la asamblea. Y la asamblea tenía esa franqueza y esa tranquilidad y ese gozo de obedecer al Señor en lo que Él era capaz de todo.
Cuando ascendió al cielo, le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Así lo dijo. El Señor es el que tiene toda la potestad. La iglesia de Filadelfia estaban bajo esa potestad y le dijo: he aquí, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Le dice: yo conozco tus obras. Sí, hermanos, los de Filadelfia. Pero más que obras, también conoce su fruto. O sea, las obras que hacemos es lo que producimos, lo que nos hace nuestra vida hacer con nuestra vida y con los que viven alrededor nuestro. Pero ¿cómo comienza este fruto? ¿Cómo comienza esta obra? Cuando Pablo escribe a los hermanos de Gálatas, en el capítulo 5, lo leamos, hermanos, Gálatas capítulo 5, sin perder esta cita de Apocalipsis capítulo 3, Gálatas capítulo 5, y vamos a leer ahí el versículo el versículo 22, capítulo 22. Mas el fruto o la obra del Espíritu, ¿cuál es la primera cualidad que se menciona? Es el amor. Mas el fruto del Espíritu es el amor. Y así conecta a todas las cualidades que subsiguen: el amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cualidades que en el creyente deben ejercitarse, pero el primer fruto que se menciona aquí es el amor. Cuando habla aquí que el Espíritu Santo produce ese fruto, y lo primero que produce es ese amor, no es el amor filial que se conoce entre nosotros. El amor que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones o ha generado en nuestras vidas es el amor ágape, el amor de Dios. El amor ágape es aquel amor de Dios que depositó en nuestra vida, y ahora el amor filial y el amor ágape, el amor de Dios potencializado en nuestra vida, hermanos, ¿qué cosa no produce? Alegría, gozo, hermanos. De por sí tenemos, las personas tienen amor filial, ¿verdad? Aunque sean incrédulos, aman a sus esposas o sus hijos. Nosotros amábamos a nuestros padres y a la medida que podíamos, pero cuando vinimos al Señor, el amor de Dios vino a nuestro corazón, el amor ágape vino a nuestro corazón y potencializa ese amor filial. El amor ágape lo potencializa al grado que podemos hacer mejor las cosas, ¿verdad? Sí, hermanos, cuando dice que yo conozco tus obras, y dice entonces, ¿cuáles obras? ¿Qué obras estaban haciendo los hermanos de Filadelfia? Estaban conduciéndose en el amor del Señor. De por sí era una sociedad muy amable, pero cuando vino el Señor, potencializó ese amor en ellos y entonces hicieron las cosas mejor. Yo conozco sus obras. Los de Filadelfia hacían obras excelentes. Sí, hermanos, la iglesia de Filadelfia permaneció y resistió a los embates de la persecución de los emperadores romanos, y se tiene conocimiento que hasta el siglo XIII habían creyentes en Filadelfia. Habían hermanos que salían a predicar a otros lugares. No así en las demás iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor que había en ellos, esa forma de vivir muy amistosa, potencializado con el amor que viene ahora de parte del Señor, pues entonces el comportamiento será mejor. ¿Era usted muy amable, hermano, cuando no era creyente? Sí, aquí hay hermanas y hermanos que eran muy amables cuando no eran creyentes. Y cuando ya fue creyente, ¿cómo fue su amabilidad, hermano? Fue superior. ¿Verdad? Fue superior esa amabilidad. Si usted, hermana, era amable cuando no era creyente, cuando llegó a ser creyente, ese amor se potencializó, ¿verdad? Y se transmitió en su familia primero, en sus hijos y en la asamblea. Hermanos, cuando ese amor filial lo tenemos en nuestra vida,
y venimos al Señor, entonces en la asamblea se ve ese amor unos con otros, ¿verdad? Que el Señor nos guarde, que nos libre, hermano, de vernos de reojo con un hermano o de reojo con la hermana, ¿verdad? Y si la hermana pasa por acá, hago como que no la veo, ¿verdad? No, que no suceda eso. No debe suceder. Yo creo que no. Yo creo que aquí no sucede. Y no debe suceder en ninguna asamblea, porque el amor del Señor está en nuestro corazón, ¿verdad? Que se ha potencializado con ese amor del Señor. Yo conozco tus obras, y las obras que hacían en Filadelfia eran agradables al Señor. El Señor no hizo ninguna censura a esta iglesia. Mire, dice la palabra entonces, yo conozco tus obras. Y dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo abro una puerta delante de ti. Cuando habla de abrir una puerta, habla de obtener conocimiento en la palabra, ¿verdad? Se nos abrió la puerta del Evangelio y comenzamos a vivir una vida como creyente. Nuestro conocimiento aumentó, hermanos, en todo. Conocimiento de la Escritura, y comenzamos a comprender la vida allá afuera, cómo éramos y cómo debía ser. Sí, hermanos, el conocimiento aumentó. Se abrió una puerta, podían trabajar, podían predicar la palabra con libertad, porque tenían esas cualidades para hacerlo. Hermanos, ¿quiere usted predicar el Evangelio? Hermana, ¿quiere predicar el Evangelio casa por casa? ¿O quiere entregar un folleto a su amigo, a su vecino? Primero tiene que cuidar su vida, hermano. Si no, no puede hacerlo. Sí, habían unos hermanos por allá que se abrió un campo nuevo. Y dijeron, nada más que esa gente es un poco reacia, pero hay unos que aceptan el mensaje del Evangelio. Oremos primero, hermanos, para ir a ese lugar y que sea aceptada la palabra. Oremos, hermanos, dice un hermano. Y se pusieron en oración. Cuando llegó el tiempo, entonces, tomaron cada quien sus volúmenes de tratados y entraron a la comunidad y por ahí fueron yéndose. Pero había un hermano que al primero que le entregó un folleto lo insultaron, ¿verdad? Lo insultaron y el hermano se quedó cabizbajo y ya no quería seguir y hasta sueño le dio, se fue abajo de un árbol, ahí se quedó dormido. Y dicen los hermanos, oye, ¿qué le pasó al hermano? Pues dormido está, mire, este hermano no oró, dijeron los hermanos, no oró, ¿verdad? No oró al Señor, ¿verdad? Que al primero que encontró, Satanás ya tenía preparado a uno que lo insultara para desanimarlo. Sí, hermanos, para trabajar en la obra, primero estar bien con nosotros mismos y con el Señor y orar al Señor, porque cuando usted entrega un folleto a su vecino o a su amigo, posiblemente lo van a insultar, pero que ese insulto pase inadvertido y que redunde para que usted insista en esa persona. Y si lo insultaron y que usted quiso comunicar la palabra a otra persona y como lo insultaron, bueno, si esto es predicar el Evangelio, mejor aquí me voy a tratar de a ver cómo voy sorteando la vida. No es así, hermanos. Los hermanos de Filadelfia no eran así. Tenían una puerta abierta, tenían comunión con el Señor, predicaban la palabra. Y dice que no habían negado aunque tenía poca fuerza, dice aquí. Pero ¿qué clase de fuerza tenían los de Filadelfia? ¿Era fuerza espiritual, hermano? No, espiritualmente estaban fuertes, estaban en comunión con el Señor. Hermanos, ¿cómo está su fortaleza en el Señor, hermana, hermano? ¿Cómo está su fortaleza? ¿Está en comunión, hermano? ¿O cayó en pecado? ¿Su fortaleza se ha disminuido? ¿O está pensando pecar? ¿O se está yendo un poquito más allá? Su fortaleza se está perdiendo, ¿sí? Pero aunque tienen poca fuerza, dice aquí, pero no se refiere a la fuerza espiritual, sino que en Filadelfia era una sociedad, habían ricos, habían políticos y tenían presencia en ese pueblo, pero parece que la asamblea ni los tomaban en cuenta, ¿verdad? Porque así parece. Sí, a veces nuestra sociedad y nuestros políticos no nos toman en cuenta, no, pues son asambleas de hermanos, ahí están, pero ahí la llevan, ¿verdad? Parece que tuviéramos poca fuerza. Pero si estamos en el Señor, nadie puede cerrar la puerta que abrimos, hermanos. Sí, tenían poca fuerza,
no eran hermanos muy sobresalientes en aquella sociedad. Tal vez no habían muchos políticos en la asamblea, tal vez no habían muchos empresarios con mucho dinero, tenían poca fuerza en ese sentido, pero eran fuertes espiritualmente. La palabra dice, aunque tienes poca fuerza, dice la palabra, dice el versículo 8, has guardado mi palabra. Tenían poca fuerza en ello, pero habían guardado la palabra. Sí, al guardar la palabra, entonces hay fortaleza espiritual en el creyente. Dice la palabra, y no has negado mi nombre. Sí, las asambleas cristianas en todo el mundo es lo que proclaman, que engrandecer el nombre del Señor, que sea puesto muy en alto. Asambleas cristianas o asambleas de hermanos hay ahora en todo el mundo, pero cuando llegó el siglo XVIII parece que aquellas iglesias que habían salido de la Reforma se habían hundido en un formalismo frío, que se estaban pareciendo de donde habían salido. Pero cuando hubo ese reavivamiento que pertenece a estos siglos, fines del XVIII y XIX, hubo un despertar, ¿verdad? El hermano Carlos Kramer, participante de ese gran despertar aquí en Guatemala y en otras partes de América. Llegaron misioneros de Inglaterra a Venezuela, a Argentina, a Canadá, ¿verdad? En una ocasión un hermano canadiense, en México hay varios hermanos canadienses dedicados a predicar la palabra, y platicando con uno de ellos en una ocasión le preguntaba, hermano, entonces su papá vino de Inglaterra a Canadá. Sí, hermanos, de las asambleas cristianas, de las asambleas de hermanos, emigramos de Inglaterra y llegamos a Canadá. Y mi papá dice, como era él, tenía el don de evangelista, dice, inmediatamente, antes de bajar del barco, él tomó su Biblia y comenzó a predicar el evangelio del arrepentimiento y creer en el Señor por fe, y que la gracia del Señor nos salvaba, y predicaba el evangelio con fuerza en aquella ocasión cuando estaba bajando del barco. Y dice, pero hubo un hombre que estaba inconforme, dice él, estaba fuera del barco, agarró su escopeta y le disparó al que estaba disfrazando. Lo bueno, dice, que estaba dentro del barco. El hermano, cuando vio el arma que le apuntaba, se agachó y las balas dieron en la parte del barco, dice él. Pues así comenzamos en Canadá, dice el hermano. Sin embargo, ellos dicen, no nos echamos atrás. Predicamos en Estados Unidos, y yo creo que la historia nos dice que el hermano Carlos Kramer, estando en Estados Unidos, aprendió la doctrina, si no me equivoco, pero aquí el hermano Abner tiene una secuencia de cómo el hermano Carlos llegó a conocer la sana enseñanza de los hermanos reunidos en el nombre del Señor. Sí, hermanos, así es como dice la palabra aquí a Filadelfia, no has negado mi nombre. En medio de tanta persecución, ellos permanecieron manifestando el nombre del Señor para ser salvos. Dice el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. El judaísmo en aquel tiempo era algo que entorpecía el avance del evangelio. Cuando Pablo llegó predicando la palabra en estas regiones de Asia, ¿verdad? Los inconversos, los gentiles creían en la palabra, pero los judíos estaban en contra de él. Hasta lo apedrearon en una ocasión, lo azotaron, ¿verdad? Estaban en contra. Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, los judíos echaron fuera a los creyentes, los persiguieron a muerte. Y en Filadelfia también habían grupos judíos que estaban en contra de la iglesia, pero el Señor ya les tiene una sentencia. No se preocupen, ellos van a venir postrados, arrepentidos, que yo los amo a ustedes, ¿verdad? Porque los judíos decían, los gentiles no pueden ser salvos, solo Dios nos ama a nosotros porque no somos descendientes de Abraham. Pero el Señor le dice aquí a los de Filadelfia, aunque eran gentiles, yo los he amado, ¿verdad? Yo os he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los hombres, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué prueba es esta, hermanos? Es bien conocido que cuando habla aquí que la iglesia va a ser librada de la hora de la prueba que vendrá a este mundo, se está refiriendo que este mundo va a colapsar cuando el Señor venga por su iglesia. La palabra dice que Él nos libró de la ira que ha de venir. Somos salvos de esa manera. Él dice que nos ha salvado ya de la ira venidera. Y Él dice que va a venir y arrebatará a su iglesia en medio de aquella gran tribulación. Antes que comience la gran tribulación, su iglesia va a ser arrebatada al cielo. Nos librará de esa conflagración mundial. Hermanos, en los días de hoy, las noticias del periódico, en la televisión y por todas partes, hermanos, parece que estamos viviendo el último momento, los últimos días. Las naciones, las grandes potencias están armadas lo máximo. Dicen algunos comentaristas, sí, basta con unas 5 bombitas ahí para destruir una nación, pero tienen cientos de bombas, ¿para qué quieren tantas? Pueden destruir la tierra muchas veces en un momento. Sí, hermanos, el mundo está preparado para esta gran conflagración durante la gran tribulación, cuando el Señor venga en gloria con su iglesia. Pero antes dice aquí, yo te he guardado de la hora que ha de venir. Una promesa a la iglesia que va a ser arrebatada antes que venga esa gran tribulación. ¿Tenemos esa esperanza, hermanos? ¿Lo cree, hermanos? Esperamos que Él va a venir y nos va a llevar con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estamos con vida, dice que seremos transformados en un momento, en un instante, en una milésima de segundo. Si me pongo a razonar este acontecimiento, no puedo entenderlo, hermanos. La mente carnal se limita, tiene limitación. ¿Cómo va a ser el Señor? Él me va a transformar en un instante. Lo ha hecho. Lo hizo cuando el Señor vino a esta tierra. Hizo milagros de forma instantánea, ¿verdad? Le abrió los ojos a los ciegos de nacimiento. Solo le decía, ya está sano. Y se levantaban. A los cojos, a los que estaban paralíticos, a los endemoniados. El Señor de una manera instantánea, Él hizo que se transformaran la biología de aquellas personas. ¿Sí? Les restableció los brazos, a los ciegos los hizo ver, a los mudos los hizo hablar. En un instante. Dios tiene poder para todo. Él transformará el cuerpo de nuestra bajeza en un cuerpo glorioso para que estemos con Él para siempre. Y las almas y los espíritus de los hermanos que han partido con el Señor, por los cuales dice que no tenemos que estar tristes, ellos vendrán en ese momento con el Señor a tomar sus cuerpos para resucitar con un cuerpo glorioso. Y la palabra dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué gran esperanza, hermanos, qué gran firmeza de la palabra para los que esperamos en Él. Y aquí a la iglesia de Filadelfia le dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano joven, hijo de creyente, que está aquí, yo no lo conozco. Tal vez hay uno o hay una. ¿Qué está esperando para que este mismo día rinda su corazón al Señor? ¿Está esperando que el Señor venga y nos lleve con Él? Cuando ese momento suceda, no habrá oportunidad, porque dice que Dios mandará operación de error para que crean a la mentira. Sí, hermanos, si el Señor viniera en este momento, no quedaría ningún creyente verdadero. Y los que no han hecho profesión de fe, qué angustia sentirían, hermano, de querer regresar a sus casas, ¿verdad? Y podrían decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue? No espere ese momento. La gracia del Señor y su amor tan grande lo espera hasta este momento para que usted, levantándose con valor, pueda decir, creo
creo en Jesucristo como Salvador personal, o la manera en que usted quiera confesarlo, pero hágalo, porque la hora en que el Señor va a venir por su iglesia está ya, solo el Padre lo sabe y se va a cumplir. Dice la palabra que para probar a los que moran en la tierra, ese momento va a suceder. La palabra dice en el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. No viene después, Él viene pronto. La promesa de Él es que Él viene pronto, no lo posterga. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí hace mención de una corona, ¿verdad? Pero por ahí, hermanos, traje un pequeño estudio que los hermanos van a repartir después de que termine el culto. Traje un folletito para que cada uno lleve a su casa y pueda tener en su casa, releerlo, cómo es que el Señor ha preparado coronas para los creyentes que se permanecen fieles al Señor. Sí, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces dice que en el tribunal del Señor Él premiará a cada uno, y hasta lo cantamos, ¿verdad? Él premiará a cada uno por sus obras de amor. Y cantamos también, yo tengo una corona allá en el cielo que Él ha preparado para mí. Realmente, hermano, la está pensando en esa corona, está trabajando para que esa corona el Señor se la otorgue. ¿Sí, hermanos? Así que dice, retén lo que tienes. No te desalientes, haz lo que estás haciendo bien para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Eso de hacerlo columna en la casa de Dios, aunque tenían poca fuerza los de Filadelfia, y algunos dicen que posiblemente estaban mencionando también que esta ciudad de Filadelfia, en un terremoto habían caído edificios con columnas bien formadas, y les aclara y les hace entender a los de Filadelfia que el Señor los hará columnas en su presencia, o en otras palabras, estaremos llenos de seguridad en su presencia. Una columna fuerte está siempre ahí, que no se mueve. En la presencia del Señor dice que estaremos seguros. No habrá alguien quien nos conmueva en su presencia. Dice entonces, lo haré columna en el templo de Dios y nunca saldrá de allí. Claro que no, hermanos. Si es para vivir con Él eternamente. Y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Sí, hermanos, cuando dice que Él escribirá su nombre, bueno, ahora conocemos al Señor Jesús, conocemos el nombre de Jehová, pero cuando estemos glorificados, todo será de una manera diferente como hoy lo conocemos. Hay un hombre que subió al cielo, y este es Pablo. ¿Cómo hizo Pablo para subir al cielo, hermanos? ¿Lo ha estado pensando usted? Porque él dice, conozco a un hombre, si fuera del cuerpo o en el cuerpo, pero dice que fue arrebatado, fue llevado al tercer cielo, y cuando llegó allá, oyó cosas que no puede expresar el hombre. Lo que hay en la presencia del Señor, la mente humana no se lo puede imaginar. Hoy hay tanta imaginación de los hombres, quieren pintar el cielo ahí con unas nubes muy bonitas y por ahí. Por mucho que alguien se esfuerce por querer pintar el cielo, no ha pasado por mente humana lo que ya allá hay. Así que nos esperan cosas nuevas cuando lleguemos a la presencia del Señor, hermanos, y solo lo comprenderemos cuando estemos en su presencia. ¿Sí, hermanos? Dice, además, donde dice que Él le dará el nombre un nuevo y un nombre nuevo. Así concluye. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No sabe leer, pero escucha, oye. Sí, hermanos, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, en esta sexta carta, que está llena de tanta promesa y confianza y seguridad como creyentes, hermanos, no deje de releerla. Y acuérdese que
los de Filadelfia se amaban mutuamente. Y cuando el Señor vino a la vida de ellas, potencializó ese amor que hace que una asamblea conviva como el día de hoy. Las asambleas de hermanos son muy singulares en el mundo. Sí, hermanos, hacemos una reunión, una conferencia, regalamos el alimento, ¿verdad? Invitamos a los inconversos, les regalamos alimentos, no lo cobramos, ¿verdad? Dado que en otros lugares, ¿verdad? Si no pagas tu comida, no comes. Pero las asambleas nos hemos llenado de ese amor. Hermanos, cuando vine aquí, puedo palpar el amor de los hermanos y también de las hermanas. Nos han preparado unos desayunos y unas comidas, hermanos, que ya no me están dando ganas de irme, hermanos. Sí, hermanos, porque ese amor con que lo hacen se refleja, hermanos, que el Señor ha obrado en cada corazón y en nuestra conducta también. Hermanos, si en algo no estábamos haciendo bien hoy en la presencia del Señor, si hay algunos inconvenientes con algunos hermanos, porque así somos, hermanos, los seres humanos tenemos diferente temperamento, ¿verdad? Que tenemos que controlar. Y cuando ese temperamento hay que controlarlo, debemos acordarnos que el amor de Dios ha sido puesto en nuestro corazón. Sí, hermano, aunque seamos coléricos, ¿verdad? Porque ese es un temperamento que perjudica a muchos, aunque tengamos ese temperamento colérico, pero cuando el Señor viene y potencializa ese amor filial, ese hermano colérico ahora va a ser muy amable, va a tratar de limar asperezas, de no hablar bruscamente, de amistad a aquel hermano que se retiró, ¿verdad? Que vea mi actitud, que he cambiado, para que pueda ver, pues sí, parece que este hermano ya cambió, ¿verdad? Parece que el Señor se está acercando bastante al Señor. Pero si seguimos en ese orgullo, en esa manera de ser, hermanos, vamos a ir de mal en peor. Que eso no sea así, hermano. Esa no es la condición, sino que el amor que ha sido derramado en nuestros corazones potencialice ese amor que está en nosotros y vivamos con una armonía y en paz, y la asamblea va a crecer, hermanos, porque van a ver los incrédulos nuestra conducta. Cuando leímos el versículo de Evangelio de Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, para que conozcan que ustedes son mis discípulos, para que los extraños, para nuestros parientes inconversos, conozcan que el Señor nos ha amado. Entonces vamos a conducirnos con amor hacia ellos y los vamos a traer a los pies del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.